Muy bien, pues bueno, empezamos con el webinar. Este webinar está organizado por Solartis y lo que trataremos hoy es cómo afectan las nuevas directivas europeas en materia de sostenibilidad, específicamente la CSRD. La CSRD, como sabéis, bueno, ya se está tratando mucho y afecta a un tipo de empresas, ¿vale? De un tamaño determinado, pero finalmente va a afectar a toda la cadena de valor del sector, ¿no? Entonces hemos querido dirigir este webinar específico para cómo va a afectar a las pymes para que se empiecen a preparar para toda esta normativa. Hoy, bueno, me presento primero. Yo soy Clara Santamaría y soy Cluster Manager de Solartis. Solartis es el clúster de energía solar y la sostenibilidad, y representamos a empresas y entidades del sector, de toda la cadena de valor del sector, ¿no? Desde fabricantes, instaladores, ingenierías, empresas que ofrecen soluciones y servicios, así como universidades y centros de investigación que trabajan para el desarrollo del mismo, ¿no? Solartis forma parte de Secartis, que es una agrupación empresarial sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar la competitividad de los asociados, ¿no? A partir de diferentes actividades, posicionando la industria española en el exterior a través de la innovación, la colaboración, la mejora de la visibilidad de los socios y el impulso de la estrategia y modelos de negocio. Dentro del ecosistema Secartis está compuesto por varios clústeres y más de 500 empresas y entidades que forman parte del mismo, ¿no? Y está formada, además de Solartis, de otros clústeres como SCICAT, de iluminación, SmartTech Cluster, que es de Smart Cities, domótica y transformación digital, y las empresas de electrónica que forman parte de toda la agrupación a nivel transversal. Este webinar lo estamos impulsando. Es una iniciativa que la impulsamos a partir de una oficina de transición energética que nos han concedido recientemente con ayuda de financiación del ICAEN. Y el objetivo de esta oficina de transición energética es ayudar a las empresas y entidades de cualquier sector a acompañarlas en su camino hacia la implementación de energías renovables, procesos de eficiencia energética, almacenamiento energético y la participación de pymes en comunidades de energía. A través de la OTE lo que vamos a acompañar es de una forma integral, ¿no? Proyectos de generación renovable y almacenamiento energético, de eficiencia energética y de fomento en la participación de las pymes. Para ello, si tenéis cualquier duda o queréis que os podamos asesorar de forma gratuita, simplemente contactarnos a este teléfono o email que tenemos aquí, y os podéis poner en contacto con la persona responsable de la OTE, que es Ramón Pifarré, que se ha incorporado hace poco y os ayudará en todo este proceso, ¿vale? Sin más, pues bueno, para dar paso a este primer webinar, pasar la palabra a Xavier Puig, que Xavier Puig es CEO de Circle y es especialista en análisis del ciclo de vida, huellas ambientales y comunicación en sostenibilidad. Circle es una consultoría de sostenibilidad especializada en la evaluación de huellas ambientales y el diseño de estrategias de economía circular, la elaboración de etiquetas ambientales y el reporte de ESG. ¿Vale? En el día de hoy, pues él será quien va a llevar a cabo este webinar formativo. Y para cualquier duda o pregunta, por favor, como he comentado antes, irla haciendo en el chat y la responderemos al final del webinar. Entonces, Xavier, si quieres compartir tú mismo la presentación para que así sea más fácil pasar las diapositivas. Ok, gracias Clara por la introducción. Gracias a Secartis por la invitación a participar en este webinar. Bueno, yo me presento rápidamente. Clara ya ha introducido. Soy Xavier Puig, el director de Circle, y somos una consultoría que, como decía Clara, trabajamos en dos ámbitos. Uno, en el que trabajamos quizá más, es el tema de la evaluación de huellas ambientales de producto y de organización, huella de carbono, análisis de ciclo de vida. Y luego el otro área en la que trabajamos también con
claro, con bastante recorrido, es en el reporting de información de sostenibilidad, ayudando a las empresas a elaborar informes de sostenibilidad, estados de información no financiera y ahora con las empresas que han de elaborar los informes de la CSRD, pues elaborar informes de la CSRD. Entonces, bueno, yo he planteado este webinar con un objetivo de proporcionaros información interesante y relevante sobre la CSRD y sobre cómo os impacta o os impactará a las pymes que debéis reportar información a las grandes empresas y enfocado para intentar transmitir las claves principales de comprensión, ¿no? De, pues, qué tipo de información os van a pedir las grandes empresas, por qué os van a pedir un tipo de información y no otra. Y luego también en la parte final veremos pues, qué herramientas o recursos hay disponibles para que una pyme pues, pueda prepararse para hacer frente a estos requerimientos de información ambiental y social y de gobernanza que le van a ir llegando por parte de sus clientes o incluso también de sus proveedores. Entonces, el webinar está planteado en un primer bloque en el que vamos a ver una perspectiva general de la CSRD. Hablaremos del paquete Omnibus, que se ha publicado recientemente y que cambia significativamente algunos de los principios fundamentales de la CSRD. Ahora, después lo veremos, es bastante relevante este punto. Veremos el enfoque de la cadena de valor que da la CSRD a las grandes empresas a la hora de evaluar sus cuestiones ambientales y sociales, y este enfoque de cadena de valor pues lo que implica es que pues, las empresas que estáis aguas arriba o aguas abajo en la cadena de valor de una gran empresa pues que os vais a ver afectadas, ¿vale? En cierta medida. Luego veremos las normas europeas de información de sostenibilidad para comprender cómo se estructuran y un poco ahí entraremos un poco más en detalle sobre el tipo de información que os podrían pedir a vosotras las grandes empresas. Veremos unos ejemplos concretos, reales, de información específica que os podrían pedir una gran empresa que está haciendo el informe de la CSRD. Haremos un foco sobre temas de cambio climático, porque la huella de carbono de las cuestiones ambientales es la top número 1 ahora mismo que cualquier empresa está pidiendo a sus proveedores. Y acabaremos con una parte de una herramienta que es el VSME, que es el estándar voluntario para elaborar informes de sostenibilidad para pymes no cotizadas. Este estándar lo ha desarrollado EFRAG, que es la misma entidad que ha desarrollado las normas europeas de información de sostenibilidad, los estándares para las grandes empresas, y ha desarrollado este estándar para que las pymes, si lo utilizáis, pues ya estaréis muy alineadas y ya estaréis preparadas para reportar esta información a las grandes empresas que han de hacer el informe de la CSRD. Bueno, vamos a empezar en el primer bloque. Vamos a ver una perspectiva general de la CSRD para ponerlo en perspectiva temporal, histórica. Bueno, venimos de un marco legal que surge con la directiva, la NFRD, en 2014, una directiva europea que pide a que las empresas de más de 500 trabajadores pues, elaboren unos informes de sostenibilidad. Esta directiva se transpuso en España con la Ley 11/2018 de Información No Financiera, la ley del EINF, que entró en vigor en 2018. De esta ley pues, aplicaba a grandes empresas de más de 250 trabajadores. Ha habido una evolución de este marco normativo hacia la CSRD, que es la nueva directiva de reporting de información de sostenibilidad, que entró en vigor en 2023 y que en España está en fase de tramitación parlamentaria. Ahora mismo en España lo que rige es el texto de la CSRD tal y como está redactado en el documento europeo, porque todavía no se ha
hecho la transposición a la ley española, ¿vale? He puesto aquí un icono de la INF más finito y un icono más gordito en el de la CSRD, porque hay un cambio muy significativo que es en el número, ¿cómo os diría?, en el alcance y en la profundidad de información ambiental y social y de gobernanza que las empresas deben reportar. En el INF, pues estaríamos hablando de unos 120, 130 puntos de datos o indicadores del GRI, y en la CSRD se han desarrollado un sistema de indicadores propio, que son las normas europeas de información de sostenibilidad, NEIS o ESRS en inglés. Y este sistema de datos o de indicadores es mucho más amplio, y si con el INF hablábamos de 130 indicadores del GRI, con el informe de la CSRD estamos hablando de más de 1.100 puntos de datos o de indicadores, ¿vale? Con lo cual, bueno, el cambio es muy significativo, muy sustancial. La CSRD, de modo simplificado, está afectando a empresas de más de 250 trabajadores, una facturación de más de 50 millones de euros y unos activos de más de 25 millones de euros. Manchufo, hostia puta, mira. Que deben reportar información ambiental, social y de gobernanza, ¿vale? Y tiene un enfoque de impactos, riesgos y oportunidades. Es decir, la empresa debe explicar qué impactos está generando en el ambiente, en el medio ambiente y en las personas, y debe identificar y hacer un análisis de riesgos y oportunidades sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Y no solo sobre la propia actividad de la empresa, sino también respecto a las actividades de su cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo. Y este es un cambio muy significativo de la CSRD, y es por eso que estamos haciendo este webinar, para tratar de ver cómo afecta esta inclusión de la cadena de valor pues a las empresas que estáis en la cadena de valor de las grandes empresas. Como comentaba al inicio, al repasar el índice, a finales de febrero se publicó un paquete ómnibus de la Unión Europea que trae consigo una serie de propuestas. Ahora mismo están en proceso de evaluación o de valoración. Son unas propuestas para simplificar el reporte de la CSRD. Y no solo simplificarlo, sino también reducir el alcance de la CSRD. Entonces, este paquete ómnibus, que como os decía, es una propuesta que hace la Comisión Europea para reducir y limitar el alcance de la CSRD, que ahora mismo es lo que hay en vigor. Pues el ómnibus, entre las varias propuestas que hace, una de ellas, seguramente la de mayor impacto, propone que se suba el umbral de las empresas que deben hacer el informe de la CSRD, y que no sean aquellas que tienen más de 250 empleados, sino que sean aquellas que tienen más de 1.000 empleados. Esto está en proceso de estudio. Si al final se acaba aprobando y será así, habrá una reducción muy considerable de las empresas que deben hacer el informe de la CSRD, que se reducirá en un 80%. Y solo un 20% de las que actualmente deben hacer el informe pues quedarían obligadas o sujetas a hacer el informe de la CSRD. Con lo cual, esto del ómnibus realmente es muy importante, y sobre todo para las grandes empresas que están ahora mismo en la tesitura de saber si les toca o no les toca hacer el informe de la CSRD. Hay otro cambio muy significativo, ese es en el calendario de obligación. Ahora mismo las empresas de más de 250 trabajadores están trabajando en el informe del 2025 para presentarlo en 2026. El ómnibus, la propuesta de ómnibus, lo que propone es que se retrase 2 años la elaboración y la presentación del informe. Si esto pues acaba siendo así,
las empresas de más, es decir, si se acaba probando que sean solo las empresas de más de 1.000 trabajadores las que tienen que hacer el informe y se aprueba trasladar la obligación 2 años adelante, nos encontraremos que quien tendrá que hacer el informe de la CSRD serán empresas de más de 1.000 trabajadores y deberán hacer el informe en lugar de presentarlo en 2026, lo tendrán que presentar en 2028, ¿vale? Con datos de 2027. Con lo cual, aquí hay, pues bueno, una reducción del número, se propone que se reduzca el número de empresas que deben hacer el informe y se propone atrasarlo o posponerlo 2 años en relación al calendario actual. Como os decía, esto está en propuesta, hay un calendario de aprobación, no sabemos cuánto tiempo va a tardar en aprobarse. Nosotros creemos, y por fuentes que hemos consultado, que se comenta que puede tardar entre 6 u 8 meses en aprobarse y en saber exactamente si será así o no. Y ha de pasar pues, por una serie de trámites, una lectura en el Parlamento, en el Consejo, en los trílogos y al final la publicación. Y esta es la situación que tenemos. De todos modos, más allá de la CSRD o del cumplimiento legal de las grandes empresas que han de hacer el informe, yo creo que es conveniente tener una perspectiva más amplia y considerar que, bueno, más allá de la CSRD, hay una serie de contexto y una serie de tendencia global a nivel de inversores, a nivel de consumidores, a nivel de empresas, de avanzar hacia la sostenibilidad y de integrar la sostenibilidad en las estrategias y los procesos de gestión de las empresas. Con lo cual, más allá de la cuestión de cumplimiento legal, el integrar la sostenibilidad dentro de la gestión de las compañías, entiendo que es algo que ha llegado para quedarse y que va a tener un desarrollo propio, independientemente o más allá de si hay obligaciones legales o no. Bueno, hasta aquí la presentación del contexto de lo que es la CSRD, de lo que es la ley Omnibus y ahora vamos a ver el enfoque de la cadena de valor. Vamos a entender lo que os comentaba al principio, cuál es la importancia de este enfoque de cadena de valor que se da a la CSRD y qué afectación tiene a los proveedores o a las empresas que estáis aguas arriba y aguas abajo de una gran empresa que tiene que hacer el informe de CSRD. Bueno, en la parte de arriba de esta diapositiva es un texto extraído directamente de la norma europea de información de sostenibilidad, de uno de los estándares, que dice que la declaración de sostenibilidad de la empresa, de la gran empresa, debe incluir información sobre los impactos, los riesgos y las oportunidades materiales, material quiere decir que son significativas, relevantes, incluyendo los que surjan o pueden surgir en su cadena de valor, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es decir, si una empresa, una gran corporación, identifica que en su cadena de valor hay algunas actividades que tienen impactos significativos, debe identificarlos y debe reportar y explicar qué es lo que está ocurriendo allí y cómo está gestionando o cómo está tratando estos impactos. Esto, como os decía, tanto aguas arriba como aguas abajo. Aguas arriba es fácil de comprender. Una empresa identifica que tiene un proveedor cuya actividad es muy impactante en el ambiente o en las personas, pues esta gran compañía pues le va a pedir a ese proveedor una serie de información, ¿vale? Porque, como manda la CSRD, está obligada a explicar los impactos en su cadena de valor. Aguas abajo
podríamos pensar en el ejemplo, por ejemplo, de un fabricante de camiones para transporte por carretera que los vende a una compañía de transporte de mercancías por carretera. En este caso, el fabricante de camiones identificará que aguas abajo, sus clientes que se dedican al transporte de mercancías por carretera generan un impacto muy considerable en emisiones de CO2. Y el fabricante de camiones deberá pedirle a sus clientes una serie de datos, una serie de informaciones para incorporarlas en su informe de sostenibilidad, en su informe de CSRD. Aquí lo he ilustrado con un esquema muy básico de lo que podría ser la cadena de valor en el sector de automoción, una empresa, un fabricante de automóviles, el que se dedica a ensamblar y a fabricar vehículos. Aguas arriba, su cadena de valor aguas arriba empieza con la extracción de los recursos minerales que se utilizan para fabricar todos los componentes con los que se fabricarán los componentes que integrará en la fabricación del coche. Y aguas abajo, pues su cadena de valor incluye la fase de uso del vehículo y la gestión del residuo del vehículo. Y luego los procesos intermedios como las reparaciones y el consumo de combustibles. Este fabricante de vehículos debe identificar aquellas actividades, tanto aguas arriba como aguas abajo, que son impactantes y debe reportar una serie de informaciones en su informe de sostenibilidad. Y es por esto que todas las empresas que estáis en la cadena de valor de grandes corporaciones vais a empezar o ya habéis empezado a recibir solicitudes de información de vuestros clientes o de vuestros proveedores que son grandes empresas. Bueno, de aquí la relevancia de la cadena de valor y para entender por qué un cliente o un proveedor os pide información, pues bueno, desde la perspectiva de la CSRD, porque la CSRD le está obligando a reportar no solo sus propios impactos, sino los de su cadena de valor. Luego, ¿cómo una gran empresa reporta sus impactos y qué información debe incluir en su informe y qué información os va a pedir a vosotras? Para comprenderlo, hay que entender cómo están estructuradas las normas europeas de información de sostenibilidad, cómo está estructurado el estándar. El estándar tiene dos bloques. Por un lado, los estándares transversales y luego los temáticos. Los estándares transversales, entre varias cosas, pero una cosa que dicen es, indican cuáles son los criterios por los que una gran empresa deberá incluir una actividad en su cadena de valor, en su análisis y en su informe. Y básicamente lo que dice en uno de los estándares transversales, dice, bueno, cuando la gran empresa identifique que hay una actividad con un impacto que es material, que es significativo, y haya hecho una evaluación de ese impacto y de esos riesgos, entonces deberá incluirlo en su informe y deberá reportarlo. El cómo hacer esta evaluación es cómo valorar si un impacto o una actividad de una empresa la debe incorporar en su análisis o no. Esto, la metodología para determinarlo es la metodología del análisis de doble materialidad, que es algo que las grandes empresas todas deben hacer precisamente para identificar y para evaluar lo que ocurre en su cadena de valor y valorar lo que deben incluir y lo que no. Una vez han hecho este análisis de doble materialidad, ¿vale? Cuando han identificado actividades en la cadena de valor que efectivamente son relevantes, son significativas, los estándares temáticos explican o proporcionan aquellos indicadores que deberá reportar la empresa respecto de aquellos impactos que ha identificado en su cadena de valor, ¿vale? Es decir, aquí estos estándares temáticos están organizados son
tocan los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Sobre las cuestiones ambientales son cambio climático, polución, agua, biodiversidad y uso de recursos y economía circular. Por la parte social, trabajadores propios, trabajadores en la cadena de valor, comunidades afectadas y consumidores y clientes finales. Y por la parte de gobernanza, la parte de conducta de la compañía. La gran empresa debe reportar todo este paquete de información respecto a la actividad propia y respecto a aquellas actividades de la cadena de valor que en su análisis de materialidad ha determinado que son relevantes. Vamos a poner un ejemplo. Si una compañía identifica que tiene un proveedor en cuya actividad pues, la generación de residuos es importante o es muy significativa, pues le va a pedir a ese proveedor que le reporte una serie de datos, que le proporcione una serie de datos o de informaciones. ¿Qué informaciones o qué tipo de datos o de informaciones va a pedir a su proveedor? Son cuatro tipos de informaciones. Aquí a la gran empresa le interesa de sus proveedores, le interesa conocer cuáles son sus políticas, cuáles son sus acciones, le interesa que le proporcione métricas y le interesa que le diga qué objetivos tiene para reducir o mitigar esos impactos. Políticas, acciones, métricas y objetivos. ¿Vale? Esto es lo que os van a pedir a vosotros vuestros clientes que están haciendo el informe de la CSRD. Luego, para cada punto hay una serie de... Bueno, se desgrana con indicadores específicos y con conceptos más particulares, pero básicamente son estos cuatro grupos de conceptos o de informaciones. Para verlo con un poco más de detalle, las políticas son los compromisos, los principios y la estructura de gobernanza que tiene la empresa con relación a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Vale? Aquí os va a pedir si tenéis algún compromiso, si tenéis algún principio, si tenéis alguna política redactada, política de medio ambiente, política sobre cuestiones sociales, de igualdad, etc. ¿Vale? Aquí hay un primer bloque de información que hay que tener en consideración. El segundo bloque de información son las acciones. Aquí se pide a las empresas que expliquen cómo están aterrizando esas políticas, qué iniciativas, qué programas, cómo están implementando las políticas de forma más concreta. El tercer bloque son las métricas, que son aquellos datos cuantitativos y cualitativos que sirven para monitorizar la evolución en el tiempo de las acciones, de esas iniciativas y de esos programas, para poder ver ejercicio tras ejercicio cómo se está dando ese progreso. Y por último, los objetivos. Y los objetivos son las metas que os habéis puesto como empresa en los distintos temas de sostenibilidad pues para mejorar vuestro desempeño en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Básicamente, con estos cuatro conceptos que son muy importantes y son los pilares de divulgación de la CSRD, comprendiendo esto, pues uno ya podemos ver, ya podemos hacernos una idea pues, del tipo del marco de información que debemos empezar o que debemos tener en consideración sobre las cuestiones de sostenibilidad de la compañía. Ahora, para verlo de una forma un poco más concreta, he preparado unos ejemplos concretos extraídos de las normas europeas de información de sostenibilidad en los que se especifican informaciones
concretas que una gran empresa debería solicitar a su cadena de valor en el caso de que haya determinado que la actividad de esa empresa es material, es significativa. ¿Vale? El primer ejemplo está hecho con la Norma Europea de Información de Sostenibilidad, la ESRS E2, relativa a la contaminación. Entonces, explícitamente, esta ESRS dice que los emplazamientos, la gran empresa debe pedir a su proveedor los emplazamientos donde se producen las emisiones contaminantes del agua, del suelo y de la atmósfera. También debe pedirle los riesgos y oportunidades que ha identificado con relación a la contaminación que genera. Y dentro de los riesgos y oportunidades hablamos de riesgos legales, riesgos de carácter tecnológico, riesgos de mercado y riesgos de carácter reputacional. En el caso de que vuestra empresa, la contaminación sea un aspecto significativo, pues fácilmente un cliente vuestro que esté elaborando un informe de la CSRD os va a pedir estos datos específicos. Y el tercero sería, pues, si tenéis implementados objetivos de reducción de la contaminación. Aquí hay que decir que el propósito de la CSRD es entre varios, pero el principal es aportar transparencia sobre lo que está ocurriendo en las empresas en cuestiones de sostenibilidad. Sobre todo es aportar información de forma transparente sobre lo que ocurre. No se exige a las empresas que desarrollen políticas, acciones, métricas u objetivos, simplemente que digan si las tienen y si las tienen, cuáles. Y si no las tienen, pues que digan que no las tienen, ¿vale? Con el tiempo se espera que bueno, pues todo este ejercicio de transparencia evolucione hacia un mejor reporte por parte de las empresas y una implementación de estas políticas, de estas acciones, de estas métricas y de estos objetivos. Pero bueno, en cualquier caso, no se pide a las empresas que implementen políticas, acciones, métricas, etcétera, ¿vale? Simplemente que expliquen si las tienen o no y si las tienen, pues cuáles. Respecto a la cuestión del uso de recursos, así vuestra compañía pues es material, es significativo. El uso de recursos, la gestión material de recursos, vuestro cliente os puede pedir qué acciones se han llevado a cabo para evitar la generación de residuos, por ejemplo, qué objetivos relacionados con el uso de recursos tenéis y específicamente respecto al aumento del diseño circular, respecto a la minimización de las materias primas primarias, respecto a la utilización de recursos renovables y respecto a la gestión de residuos. Como veis, para cada tema los indicadores son muy específicos y bueno, básicamente aquí, como voy repitiendo durante toda la charla, de lo que se trata es que de aquello que efectivamente es significativo, pues haya una divulgación lo más transparente y lo más específica posible. Para poner un último ejemplo sobre cuestiones sociales, pues cuestiones que os pueden pedir proveedores, pero como os decía al inicio, no solo proveedores, sino también, clientes, no solo clientes, sino también proveedores. Los proveedores, si estáis en la cadena de valor aguas abajo, un proveedor también puede considerar que vuestra actividad puede tener algún impacto como cliente suyo, entonces como proveedor vuestro pues os va a pedir también estos datos. En este ejemplo de las cuestiones sociales hablamos, bueno, os puede pedir información sobre el empleo y la composición de la fuerza laboral,
sobre las condiciones de trabajo y derechos laborales, ¿no? Si existen acuerdos de negociación colectiva, número de accidentes laborales y lesiones, por ejemplo, y cuestiones sobre diversidad, equidad e inclusión, como la brecha salarial de género o si tenéis políticas contra la discriminación y el acoso. Bueno, para todos estos 3 ejemplos que hemos puesto, son extraídos literalmente de las normas europeas de información de sostenibilidad bueno, potencialmente un cliente vuestro, un proveedor vuestro os los podría solicitar. Ahora quiero hacer un foco en cuestiones sobre el cambio climático, porque claramente lo que es información sobre las acciones que están llevando a cabo las empresas para mitigar el cambio climático es un tema principal. Desde el punto de vista ambiental es el tema más prioritario que tenemos. Y todas las grandes corporaciones ya tienen en marcha acciones de descarbonización, planes de descarbonización y dentro de su alcance están los proveedores y concretamente dentro del alcance 3 de su huella de carbono. Entonces, vamos aquí a repasar los distintos conceptos o informaciones que una gran empresa que está elaborando el informe de la CSRD os va a pedir, ¿vale? Está puesto de forma jerarquizada, ¿vale? De más importante para poniendo en primer lugar las que son más importantes, la que es más relevante para la empresa. La más significativa es la huella de carbono de producto, ¿vale? Una empresa que quiera conocer su huella de carbono y del alcance 3, para hacer una breve síntesis, el alcance 1 es la huella de carbono de la actividad propia de la compañía, el alcance 2 es la huella de carbono asociada a la compra y al consumo de energía eléctrica, y el alcance 3 es la huella de carbono asociada a actividades aguas arriba y aguas abajo, ¿vale? Entonces, para una empresa, para que pueda conocer cuál es su huella de carbono en este alcance 3, pues uno de los datos que necesita claramente es la huella de carbono de los productos que está comprando. Aquí hablamos de la huella de carbono que está embebida en todos aquellos materiales, todos aquellos insumos que está adquiriendo la compañía. He puesto aquí al lado el término Declaración Ambiental de Producto, DAP, porque una DAP, posiblemente si estáis empresas que estáis en el sector de la construcción, conoceréis que son las DAP. Las DAP son unas etiquetas ambientales en las que se refleja la huella ambiental de un producto y dentro de la huella ambiental hay un indicador que es la huella de carbono de producto. Entonces, estas etiquetas ambientales son un instrumento de comunicación muy interesante para trasladar a las partes interesadas, a clientes, etcétera, la huella ambiental de un producto, la cual incluye la huella de carbono. El segundo indicador que os va a pedir una gran empresa es la huella de carbono de organización. Las grandes compañías están pidiendo, si no exigiendo, a sus proveedores pues que conozcan cuál es su huella de organización y que la reduzcan. Aquí viene el tercer punto, que es el del plan de transición. Las empresas, como os decía, piden, si no exigen, pues a sus proveedores que calculen anualmente su huella de carbono de organización, que declaren la evolución de esta huella y que implementen medidas de reducción mediante estos planes de transición. Y luego hay dos conceptos, que es la evaluación de riesgos. Y por un lado está la evaluación de riesgos físicos. Es relevante para una empresa saber si las empresas que tienen su cadena de valor están sujetas a riesgos físicos relacionados con el clima.
¿vale? Y aquí hablamos de, bueno, si es el caso, pues le va a pedir a su proveedor pues que a ver si ha hecho una evaluación de riesgos físicos para, como mínimo, para tenerlo en el radar y poder hacer una gestión de estos riesgos. Y el último bloque son los riesgos de transición. Y los riesgos de transición relacionados con el cambio climático tienen que ver con riesgos de mercado o riesgos normativos, ¿no? Si una empresa emite muchas emisiones de CO2 o fabrica productos que tienen un carbono embebido muy alto, pues desde el punto de vista de mercado, pues puede ser que tenga un riesgo considerable porque aparecerán pueden aparecer productos sustitutivos con menor con menor huella de carbono, con menor carbono embebido. Entonces, desde ese punto de vista hay un riesgo, ¿no? Y desde el punto de vista normativo, pues puede darse pues, que determinadas actividades, por ser muy intensivas en emisiones, pues que puedan ver limitada su actividad, puedan ver limitada las emisiones que pueden emitir anualmente, incluso pueden estar expuestas a posibles sanciones. Este tipo de riesgos normativos y de mercado son los riesgos de transición, ¿vale? Entonces, el tema del cambio climático, como veis, está bien estructurado y todas estas cuestiones son las que una compañía pues, va a pedir a su cadena de valor en el caso de que, como decía, como digo en todo momento, como el caso de que realmente esa empresa pues, emita muchas emisiones. Si no, pues no sería el caso. Bien, hay que decir que el tema del cambio climático se considera prácticamente una cuestión transversal y serán solo habrá unas muy pocas excepciones de actividades que no estén sujetas a este escrutinio, digámoslo así, ¿vale? Solo muy pocas actividades no van a estar, no van a generar ningún tipo de emisiones de CO2, no van a estar expuestas a ningún tipo de riesgo de tema de cuestiones climáticas. Bueno, en esta diapositiva he puesto una visión de la relevancia de la huella de carbono de producto de la huella de carbono de producto de un proveedor, ¿vale? Y aquí voy a coger el puntero láser. Los productos que compra una entidad, ¿vale? Impactan directamente en su huella de alcance 3, que es esta de color gris, ¿vale? Y el uso de los productos que la empresa pone en el mercado también impacta en el alcance 3. Vamos a centrarnos en esto de aquí. Los purchased goods es el carbono embebido en todos los productos que va a integrar una compañía en sus procesos de producción, de fabricación, que van a impactar claramente en su alcance 3. Con lo cual, como os decía antes, la huella de carbono de vuestros productos va a ser el primer dato el dato que con más interés os van a pedir a vuestros clientes porque lo necesitan para calcular su alcance 3. ¿Vale? Luego, como veo que va pasando el tiempo, tenía preparadas unas diapositivas ampliando el tema de la cuestión del cambio climático, de la gestión de la huella de carbono. Voy a ver una, que es esta de aquí, ¿vale? La de las EPDs. Antes ya os he comentado, las DAPs, declaraciones ambientales de producto. ¿Qué es esto? A ver, las DAPs son unas etiquetas ambientales en las que, mediante un estudio de análisis de ciclo de vida, se evalúa la huella ambiental de todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas, los procesos intermedios, los procesos dentro de la propia fábrica, los transportes aguas arriba, aguas abajo, la fase de uso del producto y la gestión del producto cuando ya deja de funcionar, ya se convierte en un residuo. Todos los impactos ambientales durante este ciclo de vida del producto, una vez se han medido, se pueden trasladar y fijar en un documento que es la DAP, la EPD. Estos documentos son etiquetas ambientales de tipo 3 que están verificadas
que están basadas en una metodología científica, que es la metodología de análisis de ciclo de vida, para la cual existen unas normas internacionales, unas normas ISO que determinan cómo deben de elaborarse estos estudios, con lo cual son documentos súper confiables, ¿vale? Y aquí enlazo con el tema de la directiva de anti-greenwashing, que entrará en vigor a partir del año que viene y que establece pues, que cualquier claim de sostenibilidad que haga una empresa debe estar basado en una metodología científica y cualquier aportación de un indicador debe estar verificado por tercera parte. Las DAPs cumplen con todos estos requisitos, con lo cual son un documento súper confiable en el mercado para trasladar la huella ambiental de producto. Esto lo comento porque creo que es interesante que lo conozcamos y que sepamos que existen estos documentos. Paralelamente, si no, también una empresa puede calcular la huella de carbono de producto mediante la metodología de la ISO 14067, que quizás algunos la conocéis, y que os permiten hacer una evaluación también del ciclo de vida, pero solo de la huella de carbono de producto. Una DAP incorpora, además de la huella de carbono, otros muchos indicadores de impacto ambiental. Bueno, y para llegar al último bloque, ahora hemos visto cuál es el contexto de la CSRD, la importancia de la cadena de valor, los 4 pilares de políticas, acciones, indicadores y objetivos, ¿vale? Que son el conjunto, el sistema de informaciones, de conceptos que una empresa debe incorporar en su informe de CSRD. Y una vez hemos llegado aquí, decimos, bueno, ¿qué herramientas tiene una pyme para organizar, sistematizar toda esta información de la empresa para pasarla de una forma estructurada a sus partes interesadas? A sus clientes que tienen que hacer el informe de la CSRD, pero no solo a ellos, sino también a bancos, a entidades, a inversores y a otras partes interesadas. Entonces, a finales del año pasado, EFRAG, que es un órgano consultivo de la Comisión Europea que desarrolla todos los estándares para el reporte de información financiera y no financiera, publicó un estándar, que es el VSME, el estándar voluntario de reporting de información de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas no cotizadas, ¿vale? Este estándar es una versión reducida de las normas europeas de información de sostenibilidad del estándar que utilizan las grandes compañías, ¿vale? Se ha hecho una versión reducida para pymes, con lo cual este estándar está 100% alineado con el estándar que utilizan las grandes empresas. Bueno, ¿qué es el estándar VSM? Es un estándar que facilita la recolección y la divulgación de información ESG. Como os decía, es una versión reducida del estándar que utilizan las grandes empresas. Va dirigido a pymes no cotizadas. Tiene el mismo enfoque y estructura que el estándar de la CSRD, el de las grandes empresas, y se basa en estos 4 pilares: políticas, acciones, métricas y objetivos, con lo cual está 100% alineado y esto es muy importante, muy relevante. Y por último, este estándar facilita la presentación de información ESG, como os decía, a clientes que han de hacer la CSRD, pero también a bancos, inversores y otras partes interesadas. En Europa, en el contexto europeo, entendemos que las ESRS o las NEIs y el estándar voluntario para pymes se van a convertir en el frame, el marco para el reporte de información de sostenibilidad más utilizado por todas las partes, a nivel de empresas, a nivel de bancos, a nivel de inversores, con lo cual el poder, para una pyme, poder organizar su información de sostenibilidad en base a este estándar es muy recomendable, ¿vale? Luego, este estándar tiene 2 módulos. Tiene un módulo básico,
¿vale? Se estructura en dos bloques, ¿eh? Un módulo básico, que es el nivel de entrada o el nivel básico que deben utilizar cualquier pyme que utilice este estándar. Consta de 11 bloques de información y después hay un módulo completo que amplía el módulo básico, ¿vale? En el que se amplía la información. Este estándar se basa en el principio del si procede o if applicable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una empresa de forma voluntaria reportará la información a partir de si como empresa considera que procede reportar esa información. Las grandes empresas no tienen tanta flexibilidad. Las grandes empresas han de hacer el análisis de doble materialidad que comentábamos antes. Han de seguir una metodología por ley, están obligadas a seguirla. Las pymes no tenéis esta obligación, con lo cual, a partir de vuestro criterio, podéis decidir si un tema de sostenibilidad entra o no entra en vuestro reporte y si lo vais a divulgar o no. Está preparado para presentar la información comparativa y poderla ver la evolución año tras año. Debe elaborarse de forma consistente con los estados financieros y como vuestros clientes grandes empresas van a hacer el informe de la CSRD anualmente, este informe de las pymes también debería elaborarse o actualizarse anualmente. Y consta de dos módulos, un módulo básico y un módulo completo. Vamos a ver rápidamente qué hay en los dos módulos. El módulo básico, bueno, aquí marcado con un puntito verde, sí hay que reportarlo en todos los casos. En color amarillo, solo si la compañía vosotros consideráis que procede reportarlo o no. Y en azul es un híbrido, es decir, sí que toca reportarlo, pero tiene subcapítulos que son opcionales. Voy a pasarlo un poco rápido porque vamos ya un poco pillados de tiempo. Pero bueno, tiene un elemento que es bases para la reparación, que es información de la empresa, nombre legal, instalaciones, etcétera. Políticas, prácticas y futuras iniciativas para transicionar una economía más sostenible, temas de energía y gases de efecto invernadero, contaminación del agua y del suelo, biodiversidad, agua, uso de recursos de economía circular, empleados, salud y seguridad, remuneración, negociación colectiva y formación y condenas, multas y corrupción por soborno. Básicamente es un reflejo, un espejo de los conceptos que utilizan las grandes empresas para hacer sus informes. Lo único que la cantidad de requisitos de divulgación se ha simplificado notablemente para que sea utilizable por una pyme. Y luego el módulo completo pues tiene los mismos bloques, ¿vale? Pero aquí, según el principio de si procede o no procede, la propia compañía pues decide ampliar o no estas informaciones. Bueno, y ahora para terminar, las conclusiones. Primer punto, con la CSRD, que es actual, hay más en Europa, creo que son 50.000 empresas de más de 250 empleados que deben hacer el informe. La propuesta Omnibus, que está en proceso de valoración, propone reducir este alcance a empresas de más de 1.000 empleados. Se reduce un 80% el número de empresas que deben hacer el informe de la CSRD. Y además, hay un plazo de 2 años para la elaboración de los informes. Segundo punto, la perspectiva de cadena de valor. Vuestros clientes y proveedores, si vosotros sois un elemento clave en su cadena de valor, clave desde el punto de vista de impacto social, desde el punto de vista de impacto ambiental, os van a pedir que reportéis información de esos impactos ambientales o sociales que estáis generando. Cuarto punto. Huella de carbono. Esto sí o sí os lo van a pedir y empezando por la huella de carbono de vuestro producto. La necesitan para calcular su huella de carbono de alcance 3. Y último punto, si en Google ponéis VSME, estándar VSME, EFRAC,
allí os podéis descargar el documento con este estándar para pymes que está 100% alineado con el estándar de las grandes empresas de la CSRD, y si lo utilizáis para preparar vuestro informe, pues tenéis la garantía de que cualquier cosa que os vaya a pedir una gran empresa, si habéis seguido este estándar, lo vais a tener, la información la vais a tener allí y vais a poder responder a cualquier pregunta que os hagan vuestros clientes. Luego también quiero comentar un tema importante, la digitalización. Todos estos datos han de estar digitalizados, y esto enlaza con un tema que es otros temas del pasaporte digital de producto y demás, que es otra cuestión que creo que posiblemente próximamente se va a comentar también. Y bueno, yo aquí dejaría Aquí acabo. Clara. Perfecto, gracias Xavier. Pues aunque vayamos un poquito justos de tiempo, que quedan 2 minutos, si os parece vamos a ampliar o dejar 5 o 10 minutos más para resolver las preguntas que tenemos en el chat, y si alguien quiere hacer alguna pregunta más, para que queden respuestas, ¿vale? La primera pregunta es de la empresa SCI y pregunta: ¿para que aplique la CSRD se tienen que cumplir los 3 objetivos de plantilla, facturación y activos, o con que se cumpla uno de ellos y aplica? Tiene que aplicar la de plantilla y luego uno de los dos, el de facturación o el de activos. Otra pregunta. Buenos días, Xavier. Yo tengo estas dudas. ¿En qué periodo de tiempo se está considerando para implementar el 100% la normativa para pymes? No sé si quieres que te las lea todas o una por una. Si quieres, vamos una por una, es de la misma persona. Sí. De hecho, para pymes no hay normativa. La normativa es solo para grandes empresas. Para pymes lo que hay una recomendación de elaborar informes de sostenibilidad utilizando el esquema o el VSM. Es una recomendación, no una obligación. Para pymes no hay obligaciones. Pregunta: presentando el formato estándar de FRA, ¿estarían las empresas pyme cubriendo toda la información que solicita esta nueva directiva? En un 95% sí. Sí, la respuesta es que sí. Ahora bien, también se contempla el caso de que alguna empresa tenga alguna particularidad que no entra dentro del marco del estándar europeo, y en ese caso pues deberá reportarla también si es significativa, pero si no, el diseño de este estándar para pymes está pensado para que cubra al 100% de la información que vuestros clientes, grandes empresas, os van a pedir que reportéis. Muy bien. Y luego la última pregunta de esta persona: ¿conoces alguna ayuda o programa económico que puedan recibir las empresas para implementar esta normativa? No, no conozco. No conozco. Para esto en concreto no conozco que hay ayudas para hacer estudios de huella de carbono de producto, análisis de ciclo de vida, huella de carbono de organización. Pero para elaborar informes, pues la verdad es que no conozco. No conozco. Las ayudas van más dirigidas, ¿no?, a acciones concretas que se tienen que llevar a cabo para cumplir. Exacto. Para implementar, sí. Para implementar acciones, ¿no? Acciones, sí. Luego tenemos una pregunta de Juan Pablo Singer, de GMS Internacional. ¿Qué pasa si, aunque reportemos los datos que piden, no cumplamos con uno o más de los indicadores que nuestro cliente maneja? ¿Te descartan como proveedor? Es decir, si no se cumple alguno de los datos que te pide tu cliente. No. Y aquí básicamente los clientes lo que pretenden es que les proporcionéis el dato, que les proporcionéis la información, y tienen claro que
es una cuestión de tiempo, de que va a haber una progresividad por parte vuestra en la mejora de la calidad de la información que les proporcionáis. Con lo cual, en principio, no sé, habría que ver que cada caso en particular, ¿no? Pero a priori, si no tenéis el dato, pues os va a pedir que, bueno, no pasa nada, pero para el siguiente año o para el siguiente o de aquí a unos meses, por favor, intentad tenerlo para que lo podamos incluir. Normalmente las empresas dan un margen y comprenden que es necesario que tengáis este margen para ir preparando todos estos datos. Claro, decía, o sea, no solo el de tener el dato, si no se cumple con alguno de los indicadores, ¿no? que el cliente espera que tengan sus proveedores. Entonces, Vale. no sé esto cómo podría afectar, supongo que en cada caso, ¿no? Vale, Sí. bueno, claro, claramente es lo que hablábamos de los riesgos de transición, riesgos de mercado. Claramente, si una empresa, pues en un indicador que es muy relevante, pues no está teniendo un buen desempeño, por ejemplo, en la huella de carbono de producto, ¿vale? Pues su producto tiene un montón de huella de carbono embebido y sus competidores, pues son capaces de hacer un producto que tenga menos huella de carbono, pues el cliente lo va a tener en consideración. No solo eso, muchas otras cosas, ¿no? Pero eso sí que lo va a tener en consideración. Pero tampoco hemos visto casos de empresas que exijan a sus proveedores un valor específico o un umbral pues, a partir del cual que si no lo cumplen pues no pueden ser proveedores. De momento no hemos visto casos de este tipo. Luego tenemos otra pregunta. ¿Contra qué estándar ISO se verifican las DAP, declaraciones ambientales? Vale, buena pregunta. Este es el estándar. Bueno, las DAP se han de elaborar en base. Una cosa es la elaboración de las DAP en base a la 14040, 14044, las que son de productos de la construcción contra la 15804 y luego las personas que verifican las DAP hay un estándar ISO que especifica cómo debe hacerse esa verificación. Pero ese no me es el número de ese. Pero para hacer DAP, 14040, 14044, 14025 y en el sector de la construcción, que es donde hay más DAP, la 15804. Muy bien. Y luego la última pregunta que tenemos en el chat. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación tan interesante. Patricia de Eudita, desde Canarias. Mi duda es la siguiente. A las empresas a las que iba a aplicar la CSRD, antigua NCRD, que quedan fuera por ómnibus, ¿qué les ocurre? ¿Seguirán reportando según EINF o ni siquiera eso? Vale. No, aquí no se sabe. No se sabe. Ahora mismo hay un limbo. Hay que esperar a ver cómo se aterriza el paquete ómnibus y hay que esperar a ver cómo se transpone, cómo acaba siendo la transposición en la ley española y qué es lo que dice el gobierno español específicamente respecto a esto. Ahora mismo no se sabe qué va a pasar con estas empresas. Yo también tenía una duda un poco en la misma línea, en el sentido que claro, el paquete ómnibus parece que reduzca un poco la urgencia, o menos de implementación, ¿no? de estas medidas. Pero todavía faltan 7 meses aproximadamente para que realmente se apruebe. Entonces, las empresas que están en este limbo se tendrán que estar preparando igualmente por si acaso, ¿no? Es decir, que es algo que igualmente van a tener que hacer y aunque luego no les obliguen el año que viene, pero lo van a tener que tener todo muy, muy preparado, ¿no? Claro, aquí lo que están haciendo las empresas es decir, están viendo el dato de los 1.000 empleados y diciendo, hostia, si mi empresa tiene menos de 1.000 empleados, pues como que me salgo y no voy a tener que hacerlo. Eso parece. Entonces, estas empresas han parado el tema del hacer el informe de la CSRD. Sí que están avanzando con la doble materialidad porque esto es es un ejercicio importante y lo van a hacer, pero se están esperando a saber si están esperando a saber si se va a fijar efectivamente este umbral de 1.000 empleados o no. Todo apunta de que sí. Entonces, si es así, pues se salvan y no quieren dedicar tiempo a abordar esto.
Y lo que están haciendo es esto, es haciendo la doble maternidad. Ahora mismo han parado y en cualquier caso también saben que cuentan con 2 años más para poder abordar esto. Con lo cual ahora mismo todo el mundo está en wait and see y esperando a que las demás de 1.000 empleados no, claramente estas sí que siguen adelante. Vale, hay una última pregunta. Hola, perdón por la intervención. ¿La ley 11/2018 sigue vigente a pesar de todo? Ahora mismo, ¿o tendremos que reportar EINF? bueno, la ley 11/2018 sigue ahora mismo, sigue en vigor para las empresas de más de 250 empleados y estas empresas tienen que hacer el EINF. Ahora mismo es lo que hay. Hasta que no se haga la transposición de la directiva de la CSRD con las enmiendas aprobadas de la Omnibus, no veremos cómo queda. Hasta entonces sigue aplicando la ley 11/2018 y hay que hacer EINF. Y de hecho, las empresas que este año han de presentar el EINF de 2024, pues ya lo van a tener que presentar. Perfecto, muchas gracias, Xavi. Yo creo que a nivel de preguntas lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quería, antes de irnos muy rápidamente, invitaros a un próximo webinar que tenemos, streaming, el próximo 4 de abril, también con Xavier Puig y con Pau Castillo de Smartech Cluster, socio de Smartech, también forma parte del ecosistema Secartis como Solartis, y se hablarán en esta ocasión del pasaporte digital de producto. ¿Vale? Esto será el 3 de abril, perdona, no el 4, a las 10:30 y en streaming. Entonces os podéis apuntar a través del enlace que aparece aquí en la pantalla o el código QR y también os lo enviaremos a todos después de esta sesión junto con la presentación. Esperemos que os haya parecido muy interesante y cualquier duda que tengáis os podéis contactar para poderos ayudar o acompañar en estos procesos. Y sin más, voy a dejar de compartir que así nos vemos. Agradeceros pues a todos una vez más, agradecer especialmente a Xavier pues por toda la exposición y la resolución de dudas. Y también si tenéis alguna pregunta más que os surja a posteriori, pues también sentiros libres también de hacérnoslas llegar a través del email y las responderemos con posterioridad. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por todo.